colegas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Juris al Paso. En el día de hoy nos acompaña el doctor Mario Holland, quien tiene una interesante y amplia trayectoria desde distintos ámbitos profesionales, pasando desde el Poder Judicial, habiendo sido presidente del Colegio de Abogados de Rosario, ejerciendo la profesión liberal desde hace muchos años y con una gran especialidad que hace muy interesante, una rama del derecho muy particular que ha ganado especialidad en este último tiempo, que ya pedía pista particular, que es el derecho concursal. Te damos la bienvenida, Mario. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar acá. Esta institución creció conmigo. Claro, aparte Luis Manzano nos dijo, si hay alguien especialista, así te denominó, si hay alguien especialista en concursos de quiebra, por favor llámalo a Mario, que es parte de la casa. ¿Querés contarle a la gente un poco de la mano con tu especialidad? ¿Cómo empezó tu camino en el derecho concursal? Fuera de cámara nos comentabas que tuviste el privilegio de trabajar con quien nosotros estudiábamos en los libros, en la facultad, con el gran maestro Ruillón. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida y cómo te terminaste perfilando desde lo privado, desde la litigación, al derecho concursal? Bueno, claro, ¿de cuánto tiempo dispongo? ¿2 semanas? Más o menos. Las entrevistas de Jury son, la verdad, para no perdérsela, de paso un chivo ahí, ¿no? Esto es como viajar por Europa en 5 días. Claro, muy intenso. Yo era empleado de tribunales, fui promovido a secretario de primera instancia, tuve la enorme suerte de ser ascendido a secretario de Cámara. Allí tuve la enorme satisfacción de trabajar desde un lugar muy particular, ya que los camaristas me pedían, al ver que yo era un muchacho inquieto, me pedían alguna colaboración buscando material, lo que sería hoy el abogado relator. Sí, en esa época no había. Buscar material, organizar el esquema de la sentencia, proyectar, hacer algún borrador, y ahí realmente aprendí muchísimo y aprendí a amar las especialidades. Yo era especialmente seguidor, me gustaban mucho los temas de derecho comercial en general y en particular el derecho societario. El concursal también, obviamente, pero tenía una inclinación por el derecho societario. Tuve la satisfacción de tenerlo un tiempo, el tiempo final de mi estancia en el Poder Judicial, al doctor Ruillón integrando la Cámara. Aparte, él me tuvo como discípulo en la Facultad de Derecho en mis primeros pasos como JTP, era el jefe de trabajos prácticos, ayudante, etcétera, etcétera, lo cual realmente es un sitio de privilegio porque es una fuente inagotable de sabiduría, Ruillón. Luego tomé la decisión de dejar el Poder Judicial. Yo quería ser abogado. Yo veía los expedientes en la Cámara y le decía a los camaristas, este muchacho está equivocado, acá tendría que haber hecho otra cosa. Entonces uno de ellos me dijo, usted tendría que ejercer la profesión. Y eso siempre me dio vuelta. Hasta que un día, no era fácil el salto, me vino a proponer alguien de un estudio muy grande de Rosario, el doctor Eduardo Escolara, que me incorporara, que analizara la posibilidad de dejar el Poder Judicial y me incorporara a su estudio, que era una especie de mega estudio, que a lo mejor hoy, con los años se volvió bastante común en Rosario, especialmente en Buenos Aires, y en esa época no era tan común. Era un estudio grande, él lo estaba armando, lo terminó de armar cuando entré yo, y bueno, y ahí fue que me dijo, nos dijeron que te gusta mucho el derecho comercial. Sí, con especial inclinación al derecho societario. Y me dijo, bueno, pero olvídate un tiempito del derecho societario, acá te necesitamos para un concurso grande que acaba de entrar al estudio y necesitamos un concursalista. Así que ahí nomás empecé. Claro, de ahí viene el mal. Lo tenía a mano don Adolfo Ruillón, pero además toda la bibliografía, todo. Y bueno, y a veces las especialidades surgen por imperio de las circunstancias. Este abogado que me había convocado era especialista en derecho del seguro. Entonces yo le pregunté cómo fue que le gustó el derecho del seguro. Y dice, era muy sencillo, yo era empleado de una compañía de seguro. Y dice, tanto que bueno, el día que me recibí empecé a profundizar y bueno, terminé con el derecho del seguro. Claro. Bueno, y ahí fue creciendo mi dedicación al derecho concursal.
entré en la cátedra, seguí todos los pasitos dentro de la cátedra, en la UNR, en la Facultad de Derecho de la UNR. También tuve la suerte de incorporarme a la cátedra de concursos de la Facultad de Ciencias Económicas y terminé siendo docente de posgrados, distintos posgrados en las dos facultades. También en la UCA, en carrera de grado no, pero en posgrados también. Y enamorado de la función docente. Hoy en día estoy retirado de la carrera de grado, pero sigo dando clases en los posgrados, en las dos facultades. Y en el interín también despunté el vicio como director de la carrera de Derecho en otra privada, que es la UCEL, donde también recogí gran experiencia y grandes amigos. Sí, por supuesto. Y hoy estoy en mi estudio, del que no he abdicado jamás, sigo trabajando intensamente. Algún día me jubilaré, claro, digo yo. Claro. No tengo ningún apuro. No. Te vemos muy activo también, Mario. Sí. Me da que todavía no. Aparte no te privaste de nada. Porque fuiste presidente del colegio. Fui presidente del colegio. En el año 2001. Sí. Yo juré y salí corriendo a rescatar la plata del colegio del Corralito. Claro. Convocando a los mejores. Digo, no necesito presidente del colegio, tengo a todos los abogados de Rosario a mi disposición. Sí, por supuesto. En ese momento nos ayudó mucho Iván Cullen, quien tenía la colaboración de alguien que ahora está muy en el desempeño de las funciones públicas, que es Nicolás Mayoraz. En ese momento estaba en el estudio de Iván Cullen y él nos dio una mano con un amparo que promovimos en el Tribunal Federal. En fin, tuvimos esa enorme suerte. Arranqué con el pie derecho y después tuvimos una gestión muy linda, muy interesante, una experiencia hermosa, porque el gremio nuestro tiene su conflictividad. Sí. El abogado vive del conflicto, entonces un poco se lo incorpora. Como que corre la sangre, digamos. Sí, claro, lo que sí por ahí uno ve o quizás siempre nos es importante la opinión del entrevistado sobre la evolución, ¿no? de nuestras instituciones y las que nos representan, ¿no? Uno puede tener diferencias o no, digamos, pero siempre respetando, reforzando y peleando por el ejercicio profesional, ¿viste? Seguro. La defensa. Creo que el interés común siempre es superior a las ideas personales, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, desde la presidencia del colegio tenés que imbuirte de esa tesitura, porque si no... Claro, y más nosotros que vivimos el conflicto, digamos, un poco como esto de los concursos, que hay varios roles, y con esto engancho. Sí, por supuesto. Cuando era presidente del colegio y teníamos serias dificultades con los amparos por el Corralito, me convocó una jueza federal y me dijo, bueno, a ver, ¿y usted qué tesitura viene a defender acá desde el punto del ejercicio profesional? Y digo, discúlpeme, yo tengo que hacerle varias precisiones, porque soy presidente del colegio de los abogados que defienden a los ahorristas, pero también hay abogados que defienden a los bancos, y están los abogados del Estado, que también tienen su punto de vista especial. Entonces no puedo tener un interés así único, abroquelado, sesgado a un punto. No, y te quería decir lo interesante de la experiencia de ser presidente del colegio, porque en este gremio tan conflictivo, que tus pares te designen no es poca cosa. Sí, por supuesto. Que se pongan de acuerdo por lo menos en eso. Por supuesto. Y creo que da una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad enorme y un privilegio, claramente, eso no hay ningún tipo de duda. Y ahí entrando un poco en la especificidad del tema, ¿qué roles tenemos en los concursos y la quiero los abogados? Bueno, ¿Qué lugar? Algo parecido a esto, ¿no? Sí. Porque por un lado está el abogado del deudor, el deudor en insolvencia, en dificultades, que tiene que esmerarse para que su cliente supere esa situación. Alguien que le debe a todo el mundo, que está en una zona crítica y que se le cierran todas las puertas del crédito, bueno, está en una situación complicada. Después está el abogado del acreedor, que tiene a sus espaldas una empresa, un cliente que le dice, doctor, trate de cobrar como sea, porque si usted no cobra, yo no le puedo pagar a mis acreedores y yo voy a estar en ese lugar en el que está el deudor. Y también tiene el sesgo particular del abogado del órgano que dispone
del que dispone el juez como su inmediato colaborador, que es la sindicatura. O sea, el juez tiene 5.000 expedientes concursales y no puede estar al tanto de todo y de todas las funciones de todo, y la ley ha previsto un órgano que en cada proceso representa al interés general y que lleva adelante un poco la función de comandar el procedimiento. De manera que al abogado que se dedica a estas cuestiones se le presenta un panorama variopinto desde el punto de vista profesional, y ni que hablar cuando con los años, como el caso nuestro, uno se encuentra cotidianamente en reuniones en que actúa por el deudor, después por un acreedor, o sea, se empiezan a desempeñar varios roles, no digo simultáneamente en el mismo asunto, pero en distintos asuntos, y tiene que moldear la cabeza para cada uno en particular. La dificultad que todos, deudores, acreedores, síndicos, encontramos hoy por hoy es que tenemos una ley que tiene varias cositas reprochables. Dicho con buena onda, ¿no? Sí. Que se las vamos a atribuir al paso del tiempo. Exactamente, porque es una ley que tiene 30 años. Y en 30 años ha ocurrido de todo en este claro, país. por supuesto. En su momento fue una ley revolucionaria. En el año 1995 dejamos un poco de mirar el derecho continental europeo para tomar el modelo americano, y se introdujeron numerosos institutos del derecho americano muy prácticos, muy eficientes. Fue un avance muy positivo la sanción de lo que es la 24522 original. Con los años, las circunstancias han impuesto algunos retoques, se le han hecho algunos parches, pero el núcleo rector sigue siendo el mismo, y la necesidad de la reforma se ha hecho ostensible desde todos los ámbitos por donde transita el derecho concursal. Los países vecinos, pues no hablemos tanto de Europa, pero Chile y Uruguay han ayornado su legislación concursal de una forma muy, muy relevante, que nosotros no hemos copiado, tomado como ejemplo. Sí, claro. Y ya debiéramos hacerlo. No puede ser que, por ejemplo, por decir, la misma ley se utilice para dirimir el conflicto de la insolvencia de una mega empresa que de un padre de familia, que un consumidor o un profesional o en dificultades. Debiéramos tener una legislación especializada para cada tipo de emprendimiento, porque evidentemente las necesidades, los tiempos, los mecanismos no son los mismos. Hemos tenido casos grandes que hoy en día incluso están en pleno trámite, en donde los jueces se han visto necesitados a ser creativos. Charlábamos hace un rato de la vigencia de lo que se llamó siempre el orden público concursal, como un corset que no admitía demasiadas soluciones creativas. Eso prácticamente se lo lleva puesto el tiempo, porque las soluciones creativas se imponen. El viejo proceso reparatorio, deudor contra acreedores, hoy se ha transformado rotundamente, y requiere no solo el cambio de mentalidad que ha operado, sino un cambio en la ley. O sea, la ley siempre es la respuesta al fenómeno social. Primero se implanta el fenómeno social y luego es captado por la ley. Difícil que una ley vaya a cambiar el fenómeno social. Mario, y en esto de que vos, por tu experiencia y tu trayectoria profesional como abogado, que has tenido la posibilidad de intervenir en procesos concursales y quiebras muy grandes, ¿cómo ves esta creatividad? Bueno, yo con buenos ojos y con expectativa positiva, porque veo que corto o mediano plazo se van imponiendo. Hay procedimientos donde se ha abandonado un poco la vieja idea de el deudor me paga o lo destruyo, porque el acreedor se va dando cuenta que a aquel que le debe dinero y que tiene un emprendimiento posible, apetecible para el mercado, no digamos para el que está en absoluto estado de liquidación, pero aquel que necesita engrasarle la rueda a la carreta, digamos, es mejor darle una aspirina que pegarle un tiro.
Entonces, esto ha producido una modificación sustancial a la hora de introducir la negociación. El deudor dice, ayúdenme a que yo les pague. Pues si ustedes me sueltan la mano, yo entro en estado de liquidación y ustedes no cobraron un peso. Ustedes, un poco lo que decíamos recién, van a colocar a su cliente, o señor acreedor, usted se va a colocar en la misma situación que estoy yo ahora. Pues somos muchos los que no podemos pagar. Entonces esto crea evidentemente un cambio que tiene que volcarse en la legislación y que los jueces han ido tolerando sin violar la ley, pero tratando de buscar la respuesta adecuada para cada situación de ese tipo. O sea, unirse frente al problema común. La insolvencia es como una epidemia. Entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, no sé, pero veamos cómo podemos buscar la vuelta de que todos, perdiendo algo, rescatemos algo. Esa sería la tesitura, ¿no? De manera que no es extraño que desde el punto de vista del deudor, en los procesos concursales se vaya abandonando la vieja idea del derecho reparatorio de, bueno, pago con quita y espera. Pago el 60% en 5 años. Bueno, no. Está bien, en algún caso puede funcionar. Pero buscar el otro matiz, el matiz colaborativo. O sea, pago con todas estas alternativas de trabajo que tengo. O sea, si se suman a estas alternativas van a cobrar más inclusive de lo que les debo. Porque tengo una empresa susceptible de salir. O sea, un poco pasa por distinguir qué tipo de emprendimiento uno tiene, ¿no? No es lo mismo las empresas, sobre todo por ahí las pymes familiares, que a veces claro, se ve esto también, o los emprendimientos agropecuarios, también sujetos a tantas variables, claro, tanto de política económica, macroeconómica, como climáticas en muchos casos, digamos. Variables que afectan tanto al deudor como a los acreedores. Totalmente, que todas esas cosas es necesario atenderla. Y otra cosa que resalto de lo que estás diciendo, esta cuestión de la colaboración y la negociación, ¿no? Salir un poco también de la lógica del litigio sí o sí, que entiendo el proceso que es necesario, por supuesto, pero también hay otros mecanismos antes de, ¿o no? Sí, tal cual. Todas las corrientes que giran en torno a los métodos alternativos de resolución de conflictos son viables dentro de la negociación concursal también. Hoy se está hablando mucho del arbitraje en los procesos concursales, y la mediación, digamos, es perfectamente posible en la medida que haya negociación. El deudor sale a la casa de la mercadería que necesita, que son los votos, las conformidades con una propuesta. Y no es fácil a veces obtenerlo, hay que negociar. Y a veces en la negociación, para la obtención de una conformidad, el mediador puede ser muy significativo. De manera que sí, que por supuesto, todo esto fue impuesto por las circunstancias. Evidentemente, no está prevista en absoluto en la ley. No, ni siquiera los activos, ¿no? Porque hoy hablábamos también de la necesidad de reconsiderar los activos intangibles, ¿no? Sobre esos modelos, ¿o no? Hay empresas que no tienen ni un local de 2x2. Claro. Y tienen activos muy apetecibles. Sí. O sea, desde ese punto de vista ha tenido un vuelco fundamental. Empresas con criptoactivos, que tienen la dificultad en una quiebra de cómo se liquidan esos créditos. Uno de los grandes temas de hoy, cómo liquidamos los criptoactivos, cómo accedemos, si no es con la colaboración del deudor. Si el deudor no nos dice la clave para ingresar, estamos listos. Y si lo tratamos como el delincuente, claro, el estafador de otra época, menos colaboración vamos a tener ahí. Obviamente. Es el ingenio nuestro. Y en los procesos de liquidación, ustedes fíjense, la ley sigue diciendo, como dijo siempre, que el síndico tiene que elaborar un informe general, se llama, con los activos y pasivos a disposición. Entonces, los activos dice actualizados y los pasivos quedan congelados en los procesos concursales. En las liquidaciones, especialmente en las quiebras, ¿qué se encuentra el acreedor? Que su crédito quedó congelado al día de la sentencia de quiebra. Y los bienes a liquidar valen en dólares mucho más hoy que en el momento de la liquidación.
Entonces, el fallido pícaro, digamos, dice, esto es un negocio, porque me conviene ir a la quiebra, los años me van a valorizar el activo, liquido con una parte de mi activo que liquide, pago todo mi pasivo, que quedó congelado. Sí. Eso hay que revertirlo. Sí. Te consulto, Mario, en esto. ¿Cómo ves vos el rol de la justicia, aún considerando que estuviste adentro, en esto de que son procesos muy particulares que tienen mucha asistencia técnica? No es un proceso normal donde es muy específico, y un juez que quizás, bueno, ahora que no tenemos más juzgado de circuito, ¿no?, que está resolviendo un desalojo, después se encuentra con el mega concurso de fulanito que le daba de comer a toda la provincia y con el juicio ordinario por, no sé, una mala praxis o X, y tiene que cubrir todos esos frentes. O alguien que está pidiendo urgente un trasplante de médula. Ni hablar. Totalmente. Ni hablar. ¿Cómo convive Claro. esta cuestión Bueno, tan eso, específica? Hay una primera apreciación que es, basta ya de ese tipo de acumulación de trabajo. Córdoba, Mendoza son ejemplos señeros de hace años con los juzgados concursales. Tengamos un juez, una jueza resolviendo cuestiones concursales y nada más, con una dotación de empleados capacitados en concursos. No puede ser que uno entre a un juzgado y, como vos muy bien apuntás, y no, el juez está con una violencia. Y bueno. Yo esperando con mi embargo porque están por vender el inmueble del que yo me voy a cobrar, y si no, no. Sí, totalmente. No, mañana no, porque tiene la audiencia con la provincia de alguien que pidió atención urgente con la obra social, que no la... Bueno, entonces, claro, evidentemente no se pueden dar la respuesta que uno necesita. Y eso en Rosario, que tenemos tantos jueces. Hay localidades del interior donde hay uno o dos, con todas las cuestiones, más las laborales, más las de... Bueno, hemos visto en este último tiempo que donde han entrado lugares del interior concursos grandes, han tenido que anular y sacar del sistema de sorteos de la atribución de los expedientes ese juzgado, porque no le va a dar humana, técnica y necesariamente imposible la capacidad para atender las demandas de todos los días, de todo esto que vos acabas de decir, más un concurso de magnitudes. En Córdoba hay juzgados de sociedades y concursos, pero en Mendoza tienen juzgados de concursos. Es una vieja aspiración. A mí me tocó, cuando estuve en el Colegio de Abogados, hicimos una presentación conjunta con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pidiendo los dos colegios profesionales la rápida implementación de los juzgados concursales. Son las dos disciplinas que tienen más interés en esto, ¿no? Acá con nuestros primos hermanos en esto nos llevamos bien. ¿Ah, sí? Hay algunos temas que viste como todo, ¿no? Acá tenemos las competencias bien delimitadas. Ni hablar. Acá es un fuero para eso también, ¿no? Yo mi primer concurso universitario lo gané en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, mirá. Y al poco tiempo en la Facultad de Derecho. No, eso es una necesidad casi elemental. Sí. En segundo lugar, bueno, como todas las cosas, depende de la formación del juez, de la ductilidad de trabajo que tenga, digamos, si tiene el personal adecuado. Tenemos dificultades en los procesos concursales que son muy especiales, en donde hay que meterse en infinidad de incidentes y demás, que hace que quizás las respuestas no sean tan rápidas como uno quisiera. Sí, eso tanto incluso en la faz práctica lo vemos, como también en la ley de fondo, que un fideicomiso no pueda participar, digamos, ¿no? Ser concursado, a hoy pareciera como, ¿por qué no podría? Claro, bueno, ese vos has puesto el dedo en el ventilador. Bueno, es uno de los grandes para temas. Innovar, digamos, ¿no? Para innovar uno va con el dedito. Uno de los grandes temas de discusión en los congresos de nuestra especialidad. Si el fideicomiso podría ser concursable. ¿Y por qué? Y bueno, evidentemente la realidad muestra los grandes emprendimientos organizados con un esquema de fideicomiso. La construcción. Entonces la primera respuesta es, no, espera un momentito, el fideicomiso es un contrato. ¿Cómo va a concursar un contrato? Bueno, busquemos la vuelta para que la ley permita la concursabilidad. Mientras la ley no lo regule expresamente, podríamos darle otra vuelta. Fíjense ustedes que el Código Civil y Comercial del 2015 regula el contrato fideicomiso con todas las funciones que tiene cada uno de los partícipes, y dice que el fideicomiso no se declara en quiebra, sino que entra en un proceso de liquidación
cuando hay insolvencia. Insolvencia es la carencia de recursos para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones contraídas, la insuficiencia de bienes, que ordinariamente en una persona humana, una persona jurídica, sobreviene el concurso o la quiebra. El Código Civil y Comercial dice no quiebra, sino que se liquida con la ley de concurso. Entonces, hay una puerta que se puede abrir. Hay una puertita, dijeron, bueno, no dijo que no se concursa, claro, dijo que no quiebra. Bueno, pero el concurso no es eterno, si le va a ganar el concurso, quiebra. No, ¿cómo va a ser? ¿Un concurso sin quiebra? No, hagamos el concurso y que no quiebre, que se liquide, como dice el Código Civil y Comercial, pero no prohibió el concurso. Bueno, ese es el esquema que se está discutiendo hoy y se insiste. Pero aparte, ¿cómo lo vamos a concursar si es un contrato? Bueno, la ley de concurso hace años y años, desde el año 1972, que regula la posibilidad de concursar el patrimonio de un fallecido, que es un concurso sin sujeto, el concurso de un patrimonio. Y acá estaríamos en una situación análoga. Que falta un elemento sustancial, pero que se puede hacer igual. Exactamente. Entonces, no hay un antecedente legislativo importantísimo, el concurso del patrimonio del fallecido. Y bueno, con esa misma tesitura organicemos la posibilidad del concurso de un fideicomiso. Pero esto es una demostración de que la ley está un poco atrasada, que tiene que dar respuesta. Contrariamente, y porque se modificó el Código Civil y Comercial, incluyendo al consorcio de propiedad horizontal entre las personas jurídicas, al tener personalidad jurídica se puede concursar y quebrar un consorcio, que pareciera que no tiene mucha utilidad práctica, ni tampoco una forma de introducir todos los mecanismos concursales en un proceso que tenga el consorcio como sujeto pasivo. Y bueno, eso sí está regulado y no el fideicomiso. Claro, ¿no? Y además con la incidencia del fideicomiso en la producción en general, porque digo la construcción, pero puede ser el agro, está lleno de fideicomisos, digamos, ¿no? Hasta de cría de ganado, no solamente de lo que es la agricultura. Entonces digo, mirá. Y otra de las modificaciones que le ha traído la modernidad y la posmodernidad, hablamos del fideicomiso como deudor, sí, claro. Los deudores ya no son los de siempre, los acreedores tampoco. La doctrina y la jurisprudencia ha incorporado categorías de acreedores que no conocíamos. Arrancamos por el acreedor involuntario. Alguien dijo, momentito, a esta persona hay que tratarla de otra manera. ¿Por qué? ¿Y por qué es un acreedor involuntario? ¿Cómo un acreedor involuntario? Porque nunca quiso ser acreedor. En el concurso de una empresa que vende cubierta de camiones o de colectivos, el que le vende el producto para hacer las cubiertas es un acreedor voluntario, porque se negocia contrato de suministro de materia prima, y en alguna celdita de su cerebro tiene que imaginarse que a lo mejor le va mal a su comprador, o alguien le dice, che, mirá que anda con problemas, mirá, a mí me da los cheques, yo con los cheques pago, yo sigo, yo le vendo. Es un acreedor voluntario. Pero la persona que estaba cruzando la calle y fue embestida por un colectivo que llevaba esas cubiertas, digamos, o por un camión de propiedad de la empresa que fabrica cubiertas, es un acreedor involuntario. A ese si le avisaban que le iba a llevar un camión por delante, no cruzaba la calle. Por más que lo sedujeran. Tiene un crédito igual. Tiene un crédito peor que otros que tienen privilegios. Este no tiene ningún privilegio. Y hoy se avanzó un paso en reconocer entre los acreedores aquellos que atraviesan las llamadas situaciones de vulnerabilidad y de hipervulnerabilidad que la ley no contempla en absoluto y que vienen impuestas por lo que se llama el derecho convencional, las convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito y que imponen deberes reparatorios para ancianos, para enfermos, para menores, para mujeres, hace la distinción, para trabajadores, y que la ley de concurso no regula en absoluto. Tuvimos un caso señero en la Corte de la Nación, que vinculó a un bebé que a partir de una mala praxis en el parto nació con muchísimas discapacidades, y así continuó su vida. Demanda contra el sanatorio, contra el médico, concurso del sanatorio, quiebra del sanatorio,
sentencia de condena que en el proyecto de distribución de los créditos, de la liquidación, de la quiebra, figuraba con un 0, y pico por ciento del dinero a distribuir, y un crédito quirografario más. La ley de concurso no le da privilegio alguno. El tema fue planteado ante la justicia de primera instancia, Cámara y Corte. ¿Cuál fue el planteo? El deber de reparación integral del niño viene de más arriba de la ley de concursos. En el orden constitucional, los tratados internacionales ocupan el primer rango, tienen jerarquía constitucional. La ley de concurso está por debajo. La justicia terminó declarando la inconstitucionalidad del capítulo completo de privilegios de la ley de concursos para ubicar ese crédito en el primer lugar. La Corte de la Nación, con un fallo muy relevante, que se logró con la incorporación a la Corte para ese tema solo, para integrar al tribunal a la doctora Graciela Medina, que es especialista de primer nivel, y terminó diciendo eso. A esta persona todas estas regulaciones le son inoponibles porque tiene amparo de jerarquía constitucional. Bueno, a partir de ahí se fue dando toda una nueva corriente de apreciación de estas. No son acreedores vulnerables, son sujetos acreedores en situación de vulnerabilidad, porque es mutable la situación, es cierto. Puede ser que transitoriamente esté en esa situación justo en el momento de la reparación y haya sido toda la vida una persona de posibilidad económica importante. O sea, analizar la situación y determinar si se le aplica o no la ley de concurso. Y los jueces vienen, mientras no esté regulado, implementando diversos mecanismos. Acá en Rosario tuvimos varios fallos interesantes, donde, por ejemplo, no es que se declaró la inconstitucionalidad del régimen de privilegio de la ley de concurso, se declaró la inoponibilidad del acuerdo alcanzado por los acreedores a este sujeto en condiciones distintas. Por ejemplo, un caso, ese lo puedo mencionar porque ya está firme, ya está terminado, el asunto de fondo en la quiebra del Hospital Italiano, donde tuve la fortuna de intervenir por la sindicatura, en donde la víctima de este procedimiento médico reclamó, terminó verificado como acreedor girografario frente a una propuesta de acuerdo homologada que preveía un recorte importante del crédito y una dilación importante en la forma de pago. Y el juez dijo, todo muy lindo, porque claro, el deudor decía, pero doctor, yo traje las mayorías, a mí la ley me impone conseguir las mayorías, y si no hay una razón de fraude o cosas así, usted me la homologa y yo entro a cumplir. Claro, pero este señor no puede esperar todo ese tiempo ni soportar semejante recorte. Entonces dispuso, el juez de Civil 7, la inoponibilidad del acuerdo alcanzado. El acuerdo rige, es válido, pero a este señor le pagan distinto. Le pagan una especie de reparación integral y con otra forma de cobro que posibilite que tenga pronto recupero. El primer caso ese fue pintoresco porque tenía el mismo apellido, González. En Buenos Aires, una señora mayor que producto de un choque de un ómnibus cayó al pavimento, tuvo múltiples lesiones y se dio lo mismo, el concurso de la empresa que obtuvo una quita de un 50% y una dilación de años para el pago. Y la mujer tenía 83 años. Entonces el juez dijo, es ilusorio pensar que esta mujer va a alcanzar a cobrar alguna cuota de ese acuerdo. Entonces dijo lo mismo. Esto no es oponible a esta mujer, declaró la inoponibilidad del acuerdo y él le impuso una forma de cobro distinta. Eso no está en la ley, es producto de la creatividad de los jueces que suplen el atraso de la ley en contemplar estas situaciones con soluciones creativas. También debes, digamos, en estos casos, el impulso que le damos los abogados. Gran rol para nosotros, obviamente, digamos, ¿no? Gran rol para nosotros en esta cuestión de innovar en especificidades que no están reguladas y que por ahí estamos muy formados en esto del orden público, ¿no? En una legislación estanca armada
para una época que ya no existe, claramente, digamos, ¿no? Entonces digo, qué labor que tenemos en la formación y en innovar, ¿no? Y a veces por ahí, ante estos planteos, parece una cuestión de cómo haces con los plazos procesales, porque uno, acostumbrado a la praxis diaria, decís, ¿en qué momento hago este planteo? Cuando no está regulado, ¿cómo lo buscas? Y estábamos hablando de situaciones que parecieran ajenas a lo que es un procedimiento normal o particular de los concursos o las quiebras. Mirá los casos que vos estás contando, una mala praxis médica, estás hablando de un accidente de tránsito. Digo, mirá cuánto campo de acción. Muchísimo. Y lo que vos decís es cierto. Todos ponderamos, porque lo tenemos en los anaqueles, en los tomos de jurisprudencia, en las páginas, la profundidad y el desarrollo de los fallos, pero detrás de ese fallo hay abogados que han hecho el planteo. Sí, o la especificidad en el área que es crucial. ¿No? El tiempo se pasó volando y nos quedaron un montón de temas, pero vamos a cerrar con algo. Si le tenés que vender a un abogado que recién se recibe, una abogada del derecho concursal, ¿por qué alguien que recién se recibe tendría que darle una posibilidad a esta rama del derecho tan particular? Lo apasionante que tiene un proceso concursal es la posibilidad, lo que estamos diciendo, de crear y de desarrollar estrategias. Uno se monta en cada situación en particular, al ser un proceso universal, colectivo, uno tiene que tener una estrategia, un discurso, un diálogo moldeado al compás de lo que es cada uno de los acreedores que viene a reclamar. No le puede establecer una forma de cumplimiento que contemple de la misma manera a los bancos, que a los trabajadores, que a los proveedores. Entonces, eso estimula la imaginación, la creación, volcar en un escrito todo lo que uno recoge de las negociaciones. Es realmente apasionante. Es un proceso que sacude todo el espectro y por lo tanto uno tiene que estar preparado para ese sacudón, ser protagonista. Lo digo desde mi punto de vista, a mí siempre me ha apasionado y con más razón a los jóvenes que tienen todo el campo por delante y la mente bien abierta para la creación. Sí, los nuevos cambios, los desafíos que hay en el ejercicio profesional y en la incorporación de las nuevas tecnologías. Yo recomendaría en materia de concursos tener por ahora un poquito de cuidado con la inteligencia artificial. Nosotros hemos recurrido a la inteligencia artificial, es sorprendente. Cuando tenemos un concurso grande y tenemos por el lado del deudor que saber si hemos alcanzado la mayoría, le damos toda la información y la inteligencia artificial en 20 segundos dice, tiene el 60% de las personas con tanto de capital. Dice, pero esto, a mí me lleva una semana sacar esto. Y bueno, y lo punteamos, y salvo alguna situación que viene de haberle dado mal la información al sistema, en general los resultados son buenos. Pero yo he detectado, y en esto tiene que ver que se trata de una disciplina que evoluciona con vorágine, que en la elaboración de los escritos, cuando se recurre con abuso a la inteligencia artificial, se pueden cometer serios errores. Estas famosas alucinaciones y demás existen también en esta disciplina, en donde hay que estar al tanto de muchas cosas que pasan todos los días. Tuve la oportunidad de llamar a un colega el otro día y decirle, doctor, yo creo que lo conozco. Y dice, sí, usted fue mi profesor, eso es un clásico. Y dice, bueno, déjeme que le siga dando clase, porque veo que las clases no le sirvieron. No, lo que pasa es que a mí me interesó mucho el derecho de familia, pero me cayó un asunto. Entonces, sí, bueno, ¿y usted usó la inteligencia artificial? Sí, ¿cómo se dio cuenta? Y porque están mencionando una regulación vieja. Esto no existe hoy. Pero no es tan vieja, de hace poco tiempo, un cambio en lo que es el fuero de atracción. Y dice, no me diga. Dice, pero usted lo revisó. Dice, no, te veo con el tiempo que tenemos y siendo tan perfecto este mecanismo, claro, había una especie de mala praxis y se confió demasiado. Y evidentemente le faltó ahí al mecanismo contemplar todo el espectro normativo o los cambios de la jurisprudencia.
Entonces, bueno, nosotros somos muy generosos en la profesión, le dice, doctor, contéstelo de nuevo, plantéelo como amplía consideraciones y se terminó. Pero vaya, tal libro, tal otro. Sí, abogado, antes que nada. Abogado, colega, Claro. de las cosas que hay que hacer, digamos, ¿no? Dando nuevas Por eso, oportunidades para que uno no... estas nuevas herramientas son brillantes, pero la responsabilidad profesional impone revisar y estar al tanto de lo que dice ahí, porque a veces se dan este tipo de situaciones y el que queda mal es uno. Uno no puede explicar después al cliente o al juez, no, lo que pasa es que yo recurrí a la inteligencia artificial. Uno tiene que tener un mínimo de cuidado en revisar. Sí, siempre. Bueno, Mario, gracias por venir. Un placer. No, gracias a ustedes, este tipo de cosas me encantan, y máxima en un sitio como este donde digo que me ha visto crecer, yo crecí junto con la institución. Siempre nos es un gusto recibir a colegas que hablan también, digamos, ¿no? de Juris, que es un emblema para la ciudad de Rosario y toda la región. Es verdad. Colegas, Mario Holland con nosotros, nos vemos en la próxima entrega de Juris al Paso.